La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Educando en Valores, un programa que llega a ustedes gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación, y como en cada programa estamos felices y contentos de acompañarles una servidora, Blanca González, y nuestro productor y compañero Jonathan Rodríguez, a quien le doy la bienvenida. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, y siempre contento, como tú dices, de poder estar siempre cada semana con nuestros oyentes y de compartir este espacio que pues se va haciendo pues una gran familia cada semana. En el programa de hoy tenemos un merecido homenaje para nuestros queridos maestros y maestras dominicanos. Como cada 30 de junio en nuestro país se celebra el Día del Maestro, y nuestro programa hoy se lo dedicamos a ustedes, que son sembradores de futuro, celebrando a nuestros maestros dominicanos, a quien enviamos un fuerte abrazo de felicitación en este día. Y como en cada programa, pues vamos a iniciar con la acostumbrada oración, hoy de manera especial por nuestros maestros. Adelante, Jonathan. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar gracias por los maestros, por las maestras, por la educación del pueblo dominicano. Estos maestros, estas maestras que cada día se dedican en cuerpo y alma por el bien de sus alumnos, que buscan no solamente que los alumnos tengan conocimientos, conceptos, sino también que puedan crecer, que puedan educarse como personas, que puedan buscar una mejor sociedad. Señor, ayúdanos a entender que la educación es la base primordial de todo estado, de todo país, de toda cultura, porque sin la educación no vamos a llegar a ningún lado. Un pueblo sin educación, un pueblo sin buenos maestros y maestras, no puede progresar. Señor, ilumina a nuestros maestros. Señor, dales fuerza, porque son momentos difíciles. Señor, guíales, porque hay muchos obstáculos en el camino de la educación. Señor, te damos gracias por los maestros dominicanos. Te damos gracias por la labor que desempeñan con todas las dificultades del mundo, pero con mucho amor, con mucha entrega, con mucha disposición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores.
Así como les decíamos en el inicio del programa, pues hoy tenemos una edición muy especial, dado que en este programa vamos nosotros a tener el honor y el privilegio de conmemorar el Día Nacional del Maestro y la Maestra en la República Dominicana. Claro que sí, Jonathan. Cada 30 de junio, nuestro país se detiene para rendir un merecido homenaje a estos incansables profesionales que dedican su vida a una de las labores más notables y fundamentales de la sociedad, que es la enseñanza. Los maestros no solo nos instruyen en conocimientos académicos en las aulas, sino que también nos inspiran, nos guían, nos ayudan y nos ayudan sobre todo a convertirnos en mejores seres humanos. Su dedicación y pasión forjan el futuro de nuestra nación, inculcándonos valores de ética, incluso hasta curiosidad por y para aprender. Claro que sí, es que queremos celebrar sus logros, sus historias, su impacto profundo en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Escucharemos testimonios, anécdotas y vamos a entrevistar a maestros que han dejado una huella imborrable en sus estudiantes y en el sistema educativo dominicano. De manera que los invitamos a todos a que nos acompañen en este recorrido lleno de gratitud y reconocimiento hacia aquellos que con paciencia y amor moldean las mentes y los corazones de nuestras generaciones futuras y también, ¿por qué no?, aquellos que están en las universidades que pronto pueden convertirse en profesionales de las diferentes áreas. Hoy queremos felicitarte a ti, maestro, enviándote un fuerte abrazo desde este tu programa Educando en Valores. ¡Feliz día, maestro! Queremos reconocerte en este día, por eso hoy estamos dedicándote este espacio. Y bueno, Jonathan, es tiempo de que conozcamos a nuestros invitados del día de hoy y que desde ya entonces se integren a nuestra conversación. Vamos a darle la bienvenida a la profesora Esmirna Jiménez Álvarez, quien es maestra de ofimática en el Instituto Salesiano Don Bosco. Y también nuestro querido colaborador de este espacio, el Magíster en Tecnología Educativa, poseedor de una especialización en Administración y Gestión de Centros Educativos, el profesor Francisco Alberto Pérez Rodríguez. Fuerte el aplauso para ellos, Jonathan. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal están? Saludos Blanca y saludos Jonathan. Estamos muy bien, gracias por su invitación a este programa. Como siempre, estamos disponibles para poner nuestro granito de arena, así que muchas gracias. Es un placer para mí, muchos saludos para ustedes, estar aquí compartiendo con ustedes sobre nuestras experiencias en aula, fuera de aula. Realmente es muy interesante toda esta carrera que pues Dios nos ha permitido seguir. Bueno, y hoy les tenemos una especie de dinámica bastante peculiar, dado que vamos a centrarnos en unas preguntas, escucharemos unos audios y luego pues vamos a profundizar un poquito en esto, ver sus reacciones, saber qué ustedes piensan sobre esto. Y lo que queremos hoy es ver a ese maestro que siembra el futuro, que ve el porvenir por medio de los estudiantes. Y es por esto que queremos pues iniciar con esta primera pregunta, en la cual nos van a unos estudiantes de diferentes partes del mundo y algunos profesores y escritores pues nos van a ayudar en esto que estamos tratando de hacer en este programa. La primera pregunta es: ¿qué recuerdas con más cariño de tus años en la escuela? ¿Cuáles son esas añoranzas? Entonces ahora vamos a escuchar el primer audio, el cual nos va a identificar pues un poco con estos sentimientos. Algunos estudiantes pues nos van a hablar un poquito sobre esas experiencias que se han dado. Escuchemos entonces y luego veremos la respuesta de nuestros maestros. Yo lo recuerdo con muchísima añoranza, la nostalgia de la mañana, del desayuno temprano, de salir corriendo a la escuela, del olor cuando llegas, cuando llovió y la tierra está mojada, o cuando pita la campana para salir al recreo.
la tristeza y la rabia que da volver a clase después de la campana, cuando llega el profesor que te cae muy bien o ese disgusto que te daba el profesor que no te agradaba, y el cúmulo de emociones que genera pensar vivir tanto tiempo con las mismas personas en los mismos espacios. Yo echo mucho de menos a muchos profesores y a muchos alumnos porque cuando estás allí, claro, das por hecho que les vas a ver todos los días y luego sales, y yo tengo muy buen recuerdo de... O sea, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero tengo muy buen recuerdo en general de mis profesores y de mis clases. Yo lo iba a mencionar, extraño mucho a mis amigos de la infancia, extraño mucho jugar en el recreo, salir, divertirnos y no tener como esa conciencia del tiempo. No sé cómo explicarlo, de que está pasando el tiempo, simplemente estamos en ese momento jugando y los tengo en mi cabeza. ¿Qué les pareció este audio que hemos escuchado? Bueno, estos Sí. jóvenes están expresando lo que uno siente, ¿verdad? En esos años de escolaridad. Por la voz que escucho en el audio, pues me parece que son bastante jovencitos, es decir, que tienen ese recuerdo muy fresco, pero prácticamente lo que ya hemos tenido un tiempecito más que ellos de haber pasado por una escuela, tenemos ese mismo sentir que ellos, ese recuerdo de todo el ambiente escolar que se vive en esos años de vida de cada persona, en esa etapa. Y es un conjunto de recuerdos que le llegan a la mente, como ellos mismos los están definiendo desde que tú entras a la escuela, el olor, pero sobre todo uno recuerda siempre uno que otros maestros. Cada maestro es distinto, cada maestro te trata de una manera diferente, como son cada persona de manera diferente, pero uno siempre recuerda uno que otro maestro por su peculiar trato con los estudiantes. Así que esa definición de esos jóvenes no está nada lejos de la realidad del sentir de cada uno de nosotros en el momento de recordar a algunos de nuestros maestros. Yo misma me sentí muy identificada también y soy jovencita, no hace tanto que salí de la aula. Vamos a ver qué nos cuenta Esmirna. Realmente me dio un poquito de nostalgia porque muchas veces uno se encuentra con estudiantes en la calle, en el supermercado, con estudiantes que uno ya le dio clase, o sea, que no están actualmente con uno. Y uno entonces, cuando uno ve la forma en la que ellos te saludan y hasta se acuerdan de tu nombre, entonces ahí uno se da cuenta de que tú dejaste una huella en ellos. Porque si fuera un profesor que... ¿Sí? Sí, adelante, sigue. Si fuera un profesor que a lo mejor a ellos le cayeron mal, muchas veces hasta se esconden, pero sí, todo eso de cuando uno iba a la escuela, esa nostalgia del recreo, como lo mencionaba, de cuando llegaba el profesor de la materia que más te gusta, realmente eso, todavía yo lo recuerdo, no hace tantos años de eso. Todavía ¿Y cómo ustedes recuerdan cómo todos estos recuerdos influyeron en ustedes, como las experiencias positivas que vivieron en la escuela, en su decisión de convertirse en maestro? ¿Influyó en ustedes en este ambiente escolar? Bueno, en mí sí. Aunque yo no estudié directamente para dar clases, o sea, pedagogía, no, al inicio no fue así, pero sí con el tiempo fui desarrollando cierta vocación por la enseñanza y pues incursioné y siempre recordaba a un maestro de matemática, que siempre la matemática es una X ahí para muchos alumnos, pero siempre recordaba la paciencia que tenía ese maestro. Y yo siempre decía, si yo llego a ser maestro alguna vez, yo voy a ser como ese maestro. Porque él tenía siempre muchas estrategias para que sus alumnos pudieran aprender matemáticas. Entonces, eso realmente me marcó mucho y fue una de las cosas que cuando ya tomé la decisión, dije, esta persona va a ser mi guía. Aunque tengo muchísimo tiempo que no lo veo, pero lo que él me enseñó, eso me va a ayudar.
Y en sus prácticas como maestra, ¿emplea alguna de esas estrategias que con el que él la enseñó? Sí, él siempre decía, si ustedes no entienden, pregúntenme. Y a veces yo misma utilizo algo que él también decía. A mí me pagan para esto, ustedes tienen que hacer que yo me gane mi sueldo. Y nosotros siempre nos reíamos los estudiantes, pero realmente es así. El maestro tiene que buscar cualquier estrategia y si tiene que personalizarla, hacerlo para que el estudiante pueda aprender. Muchas veces el estudiante no entiende al maestro y el maestro tiene que valerse hasta de otro estudiante que habla el mismo lenguaje de ese estudiante para que ese otro estudiante pueda aprender tal lección. Entonces, de ahí yo me he valido también de esas estrategias que ese profesor en su tiempo utilizó. Vamos a ver qué nos cuenta Francisco Alberto sobre su experiencia, algún maestro que te haya marcado y cómo influyeron esos recuerdos y experiencias en tu decisión de convertirte en maestro. Fíjate, yo crecí en un ambiente rodeado de maestros, y no necesariamente porque no estoy hablando necesariamente de seno familiar, pero sí en esa escuela que participé prácticamente toda mi vida ha sido rodeada de maestros. En el momento en que me decidí a llevar esta carrera de maestro, sí pensé en aquellos maestros que mejor me daban ejemplo de serlo y prácticamente copié muchas cosas, muchas actitudes, muchas formas de dar las clases, muchas formas de tener una conversación con mis alumnos de esos maestros precisamente. Porque más que profesores, fueron prácticamente unos maestros, lo que a mí me gusta llamar mejor educadores, porque los profesores se limitan simplemente al traspaso de un conocimiento específico. Pero los verdaderos maestros siempre van más allá. Tanto así que nosotros los estudiantes siempre llegamos a identificar a esos tipos de maestros que nos marcan la vida como mejores amigos e incluso hasta como prácticamente un trato como de nuestros padres. Llegamos a tratarlo así, porque así es lo que ellos se ganan. Pero sí, en mi práctica profesional de maestro, pienso en muchos maestros que me enseñaron durante el proceso formativo y también, aún ya siendo maestro, me enseñaron muchísimas cosas. Recuerdo un consejo que me dio un profesor sacerdote salesiano, que me decía que con los muchachos hay que ser firmes, hay que ser fuerte al educar, pero no se puede ser crueles. Cuando uno educa, uno no puede ser cruel con los muchachos, sino firmes y explicarles las cosas basadas en la razón y en el amor, que es el sistema que prácticamente nosotros practicamos, que es el sistema educativo salesiano. No ser cruel con los muchachos, sino explicarles siempre las cosas. Ellos la van a entender al corto plazo o a largo plazo, lo entienden contigo. Excelente. Hoy estamos nosotros rindiéndole este merecido homenaje a los maestros y qué mejor forma que contar con estos dos maestros que hoy también comparten sus experiencias de vida y que también estamos compartiendo con alumnos que sin importar su nacionalidad comparten la misma vivencia, comparten las mismas emociones de nuestros alumnos en las aulas. Vamos ahora a la segunda pregunta de este conversatorio y queremos saber qué cosas has hecho en la vida, en tu formación, que te dijeron que no y de todas formas lo hiciste. Así es que vamos a presentar en este momento a un autor llamado Hernán Cassiari, que es un escritor, escribe buenos cuentos
así es que se los recomendamos. Y hoy nos va a hablar de algo que le pasó a él en su infancia, que creemos nosotros que nos va a despertar muchas ideas. Y así es que vamos a escucharlo y luego respondemos esta pregunta de las cosas que han hecho en la vida, en su formación, que le dijeron que no y de todas formas lo hicieron. Yo tuve una infancia en donde descubrí, por suerte, muy temprano mi vocación. Tenía la única obsesión de leer y de escribir. Y cuando eso ocurre, cuando hay tanta seguridad, no te va bien en la escuela. La escuela está ahí para atraparte en diferentes disciplinas, en donde tienes que ser más o menos solvente en todas para poder seguir adelante, y yo no era solvente de las 12 en 11. No pude terminar la escuela, nunca la terminé. Tenía una tía que toda su biblioteca juvenil o la tenía que tirar o se la tenía que dejar a alguien, y entre todos sus sobrinos me eligió a mí, que seguramente era de todos los sobrinos el que tenía más cara de pelotudo, y dijo, toma, libros. Estamos en la casa de mi abuelo Marco, el día que me regaló esos libros. Yo tendría 9 años y estaba muy contento con el regalo. Pero mi abuelo Marco, que era un ser despreciable, cuando viene la tía Ingrid con 2 bolsas de libros para su único nieto, mi abuelo Marcos dijo, esperen. Vamos a ver si puede leer estos libros. Entonces decía, a ver, este no es para vos. Y este sí. Y después puso todos los libros prohibidos en una bolsa y todos los libros permitidos en la otra bolsa, y le dijo a mi madre, a esta bolsa la escondés y a esta se la das al chico. Y mi madre me desparramó los libros de la bolsa permitida como si fueran maíz para las gallinas, ¿sí?, en mi habitación, y la otra bolsa se la llevó y yo la seguí con la mirada. Y dejó la bolsa en el lavadero. Y obviamente a mí lo que más me interesó desde ese mismo momento fue la bolsa prohibida. Y empezaba a leer, esperando que no llegara nadie, porque para mí estaba mal lo que estaba haciendo. Y leí durante horas clandestinas al padre Brown de Chesterton, Mark Twain con Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Leí Sherlock Holmes como hoy maratonean los chicos la serie. Y leía con la suerte enorme de creer que estaba haciendo algo mal. Tuve esa suerte rarísima y extraña, porque es ahí, es a los 11, 12 años, donde lo único que haces con ganas, siendo un niño, viene por las puertas del no. No hagas esto, me decían, y yo quería hacer eso. No hagas esto otro, y yo iba por ahí, el no. Esa es, hoy, para mí, una enorme enseñanza de educación. El no. Vamos a ver entonces, sí. Como maestros, ¿cómo manejan ustedes las situaciones en las que sus alumnos enfrentan barreras similares y les dicen que no pueden hacer algo o lograr algo? Bueno, mira, fíjate, el no hay que saberlo decir. Y la gente dirá, bueno, decir no es no y punto. Pero a un niño, dependiendo de la etapa en que se encuentra, lógicamente tú no le puedes decir así llanamente, no, tú no sirves para esto, no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes, porque eso se le va introduciendo en la cabecita al niño de que no, y se lo cree. Al final se lo puede creer y no estamos para eso. Hay que ver la forma, quizás tú ves en un niño que quizás no da para hacer tal cosa, pero inmediatamente el profesor, el maestro debe de ver para qué da, para qué otra cosa puede dar ese niño, por dónde pueden causarlo y saberlo llevar. Porque ciertamente el que a cierta edad a ti te digan que tú no sirves para algo, pues puede ser frustrante, porque el niño hay una etapa en que no entiende por qué un adulto le dice tal o cual cosa, semejante cosa, de tal manera. Tiene que ver con lo que le dije ahorita sobre la enseñanza de mis maestros. No podemos ser cruel. Hay que saber decir las cosas, cómo decirla y cuándo decirla y a quién decírsela. Porque eso puede frustrarte. Yo, por ejemplo, quise aprender música. Yo me manejo un poquito en la música, sé un poquito de música, y cuando comencé con la música, pues a mí me gustaba, yo comencé para tocar la guitarra,
y mi maestro de entrada me dijo que no, que yo no servía para eso. Claro, él tenía otro objetivo porque él quería, como ya habían muchos inscritos en guitarra, él quería que yo me fuera a otro instrumento para poder armar la banda bien, pero es lo que le acabo de decir. Uno tiene que saberle decir las cosas a uno, porque fácilmente me podía yo frustrar con eso. De hecho, yo me fui a otro instrumento y me frustré en aquel instrumento porque yo no lo quería y no pude con ese instrumento. Luego volví a la guitarra en contra de la voluntad del maestro y aprendí un poquito. Pero hay que saberle decir el no a los niños, ciertamente. Sí, realmente el profesor Francisco decía algo muy importante y es que también uno como maestro puede dirigir al estudiante, porque ahora mismo que está en su auge lo de las competencias, es muy importante que nosotros aprendamos cómo vamos a hacer que ese estudiante desarrolle esa competencia, porque el estudiante solamente ve hasta aquí, hasta donde ve su nariz, pero uno como adulto a lo mejor puede ver un poquito más allá. Y él quiere hacer algo, pero él realmente a lo mejor él no va a dar para eso. Pero yo no le puedo decir a un niño, no, tú no vas a dar para eso. Y en eso tú vas a ser un inútil ni nada de eso. Que era como decía Francisco, o sea, uno no puede ser cruel. Uno puede hablar con él, pero mira, yo creo que tú podrías en esta área desempeñarte mejor. ¿Qué tú crees? Y encauzarlo para que él pueda tomar su propia decisión. Uno obviamente dándole su empujoncito. Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me pasó que cuando entré al bachillerato, mis padres me inscribieron en un colegio que en ese tiempo era técnico profesional en informática y solamente se hacía el bachillerato en 3 años. Entonces, realmente a mí me iba fatal en informática, pero mal, muy mal. Y yo tenía un profesor que de los últimos 2 años, que en todos los exámenes yo me quemaba y yo le dije, él me preguntó un día que yo iba a estudiar y yo le dije que iba a estudiar informática, pero te va mal, tú estás viendo que te va mal. Y yo le dije, sí, pero el hecho de que me vaya mal en los exámenes no significa que yo no dé para eso. Le dije yo, siendo una ignorante, que es porque una gente se puede poner nerviosa en los exámenes y irle mal. Lamentablemente, en aquel tiempo los maestros evaluaban bastante por un examen al estudiante. Y yo recuerdo que le dije a mi mamá que eso era lo que yo quería estudiar y le dije que hablara con mi tío que vivía fuera del país, que me mandara una computadora. Y él me mandó una computadora. Y yo me puse a practicar y eso fue lo que yo estudié. Entonces, realmente es todo lo que uno logra es porque uno le pone empeño. Y si hubiese sido otra, yo no hubiese sido hoy la ingeniera en sistema que soy, sino que me hubiese ido por otra carrera. Pero eso era lo que a mí me gustaba. Entonces, podemos decir entonces, profesora Esmirna, que quizás aquí hubo un no camuflado que la llevó a realmente inclinarse por la carrera que quería estudiar, a pesar de lo que le dijera el profesor. Es decir, que es un ejemplo palpable de lo que pasó. Pero yéndonos ya a las aulas, ustedes como maestros pueden comentarnos sobre algún ejemplo de algún estudiante al que hayan motivado a superar las expectativas y lograr lo que para él pudiera parecer imposible, o que quizás hasta para el mismo maestro que pudiera parecer imposible, pero con el empeño, como dice la profesora Esmirna, con la dedicación, pues pudo sobrepasar las barreras y lograrlo. ¿Hay algún ejemplo puntual que pudieran compartir con nosotros? Bueno, yo tengo uno de este año, fresquecito, de este año escolar que termina. Tengo un estudiante, él, cuando iniciamos el año escolar, no le estaba yendo muy bien en las prácticas. Entonces,
realmente él no mostraba como interés en la materia. Y generalmente en la materia de informática los muchachos siempre están contentos porque van a trabajar con tecnología. Entonces yo me senté a hablar con él y le pregunté qué era lo que le pasaba, si era que no le gustaba la informática, ¿por qué? Sí, yo tengo celular, yo tengo tablet, me decía él. Le dije, pero entonces, ¿por qué en mi materia yo veo que usted no avanza? ¿Qué es lo que le pasa? Cuénteme porque vamos a tratar de ayudarlo, le decía yo. Entonces, él me dijo que él realmente no le gustaba para nada la teoría. Entonces, yo le dije que para él aprender la práctica tenía que tener la teoría primero. Pero a medida que fuimos trabajando, yo me di cuenta de que él es un niño que aprende siempre en la práctica. Era como me decía alguien, o sea, la clase de cocina no se da una clase de cocina teórica, sino que te llevan a la cocina y te enseñan ahí a cocinar. Él es de esas personas que si no la hacen en el momento, pues no saben ni siquiera cómo decirlo. Entonces yo comencé a trabajar con él de esa manera y comencé a ponerle práctica porque yo le daba la teoría y le preguntaba cómo se hacía tal cosa y él pues no me sabía responder. Pero cuando ya fuimos a la práctica, ya entonces yo le decía, ¿para qué sirve el programa? ¿Qué podemos hacer en el programa? Y todas esas preguntas pues él me las sabía contestar, pero era porque él la estaba haciendo. Entonces ahí yo me di cuenta de que nosotros tenemos, y claro, obviamente ya eso yo lo sabía, pero tan puntual nunca me había pasado, de que hay estudiantes que aprenden de diferentes formas. Hay estudiantes que nunca van a aprender escribiendo, poniéndole algo para que lo escriba, una exposición o algo así, sino que tienen que ir obligatoriamente a la práctica. Entonces, el maestro debe de saber qué estrategia utilizar para que ese estudiante pueda aprender la lección que se le está dando. Excelente, excelente. Y así yo me imagino que hay muchos otros ejemplos más. Así es. Claro que sí. Vamos entonces a la siguiente pregunta y es sobre si sirve, que es una pregunta bastante que está muy presente en el ardor de la escuela, de la educación. ¿Sirve lo que estudiaste y en lo que estás haciendo ahora? En el caso de alguien que está estudiando, en el caso de un profesional, ¿le sirvió lo que estudió? Pues vamos a escuchar el audio de una estudiante que nos va a dar algunos detalles de qué le ha servido, qué ha sido tal vez lo que considera más importante en su educación cuando ya ve un poco hacia atrás sobre lo que le dieron en la escuela, y va a ser un poco sorprendente, yo creo, esta respuesta. Personalmente estoy muy orgullosa con mi educación porque mi primaria era una primaria bastante estricta. Lo que más saco de allí es que me enseñaron a ser una persona disciplinada y a tratar de siempre tener todo organizado, a tratar de cumplir con los tiempos de entrega y cosas de ese estilo que me han servido hasta hoy. El poder expresarte de manera no solamente educada, sino diferenciar de cuando tienes que ser educado y cuando tienes que expresarte como persona formal. Muy bien, vamos a escuchar entonces la experiencia de nuestros invitados de hoy. Aprovechamos para darle la bienvenida a aquellos que se conectan a esta hora con nosotros en nuestro programa Educando en Valores, ya sea que nos escuchen a través de Vida FM 105.3 o que nos estén escuchando de manera diferido a través de nuestro podcast. Hoy estamos hablando con la profesora Esmirna Jiménez y con Francisco Alberto, quienes son salesianos y están sumergidos de lleno en la educación salesiana para los alumnos del Colegio Don Bosco, y que hoy están compartiendo con nosotros en este merecido homenaje para los maestros en su día. Como ustedes saben, cada 30 de junio celebramos el Día del Maestro y estamos respondiendo algunas preguntas, en este caso, luego de haber escuchado este audio, sobre si sirve lo que estudiaste o lo que estás estudiando ahora. Así que vamos a escuchar lo que nos comentan nuestros invitados. Fíjate, esa respuesta, pues, hay una respuesta un poco que puede variar el contenido, porque
yo decirle a una persona que si lo que tú estudiaste te sirve o no te sirve, lógicamente estamos hablando si estás viviendo de lo que estudiaste, pues hay muchas personas que comienzan, y más en nuestro país, que es un país subdesarrollado, que no siempre de una primera pasada tú encuentras un trabajo en el cual tú te preparaste. Tiene muchas veces que para poder vivir, pues tomar el primer trabajo que se te presenta dignamente. Pero independientemente de eso, los conocimientos que una persona puede obtener en su carrera, lógicamente que le van a servir de mucho en la vida. Lo pone en práctica a veces sin darse cuenta. Y mientras vas trabajando en algún otro empleo, trabajo, que no fue para el cual te preparaste, ese mismo otro empleo inclusive te va sumando y dándote otras herramientas que van a reforzar tu misma profesión. Así que decir de que no te sirve de nada, pues no creo que seamos justos en decirlo. Pero sí, la realidad es que hay muchos jóvenes que se preparan en una carrera y trabajan de otra. Esa es la realidad. Pero no por eso debe uno prepararse en una universidad, en una carrera que a ti te guste y que te llame la atención. Que luego de una persona pasar por un proceso de discernimiento y haya elegido estudiar X carrera, solo piense en no hacerla porque quizás no encuentre trabajo en esa área luego de terminar la universidad. Como quiera hay que hacerla. Ya Dios proveerá ese trabajo para el cual la persona se preparó. Profesor Sí, Esmirna. Ajá. Sí, realmente el maestro Francisco decía una realidad. Muchas veces desde el principio que una persona termina su carrera, casi nunca encuentra trabajo en su misma área. Pero bueno, en mi caso, gracias a Dios, desde que yo terminé, estoy trabajando en ello. Ahora mismo, ¿verdad? Yo me estoy desempeñando como docente, aunque en la realidad yo soy ingeniera en sistemas. No estudié para ser docente. Yo estudié para trabajar en el área de informática, en cualquier otra cosa. Ya en el camino, pues vi que mi vocación realmente era la enseñanza y pues hice una habilitación docente, que es la que me permite dar clases entonces de lo que yo estudié. Prácticamente pues estoy trabajando en lo que estudié. ¿Y qué importancia ustedes le dan a la educación continua y el desarrollo profesional en la carrera docente? Bueno, yo entiendo que el maestro debe de estar a la vanguardia. Siempre debe de estar estudiando. Para poner un ejemplo en mi área, yo soy de informática, pero si yo me quedo solamente con lo que yo aprendí en la universidad, hoy en día yo estuviera obsoleta, porque ya está la inteligencia artificial. En aquel tiempo yo trabajaba con Pascal y COBOL, Delphi, y ya esos programas ya no están, ¿verdad? Pero hoy en día con todo lo que nosotros trabajamos, ¿verdad? Que trabajamos con base de datos, SQL, Java, que se trabaja con página web. Si yo no hubiese en el camino hecho cursos, diplomado, maestría, específicamente en tecnología para ir acomodándome a lo que se va innovando, entonces yo estuviera obsoleta. Por eso yo entiendo que el maestro debe de siempre estar leyendo, investigando, estudiando. No debe dejar de estudiar. O sea, el maestro no deja de estudiar. Él da clase, pero debe de seguir estudiando. ¿Para qué? Para mantenerse al ritmo de cómo va cambiando la educación, porque va cambiando.
Ciertamente, como dice la profesora Esmirna, la educación es un proceso continuo del ser humano que nunca para, nunca debe de parar, y más en un profesional. Por eso todo aquel que tenga oportunidad de seguir estudiando, inclusive otra carrera, si es posible, si la quiere hacer y tiene la oportunidad, el tiempo y la energía, pues que la haga. Pero sobre todo seguir preparándose en su área, seguir haciendo descubrimiento, qué cosas nuevas van surgiendo en el área en que nos preparamos, para no quedarnos obsoletos y siempre estar un poquito a la vanguardia, no por moda, sino por el propio conocimiento, por el amor al conocimiento y por el amor y la dedicación que requiere nuestra carrera. Así que es muy importante la educación continua después de habernos graduado de una licenciatura. Bueno, y ahora vamos a pasar a la cuarta pregunta y a este audio que vamos a escuchar luego de ella. Se la comparto para que nuestros invitados vayan pensando y luego la respondemos. ¿Qué profesores te dejaron huellas a ti como alumno, como alumna? ¿Qué profesores te dejaron huella? Y este audio que vamos a escuchar a continuación, en él vamos a escuchar a Carla Willock, que es una alpinista mexicana que consiguió ser la primera mujer latinoamericana en alcanzar la cumbre más alta de cada continente. Y parece que su pasión por la montaña se encendió cuando era chica, precisamente con un maestro. Ella nos va a contar una historia muy hermosa, así es que te invitamos a escucharla. Hola, mi nombre es Carla Willock y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta anécdota que me sucedió hace muchos años cuando estaba yo entrando a primero de primaria. Recuerdo que mis padres decidieron que nos mudaríamos de ciudad. Yo vivía en un lugar que era más bien boscoso, muy verde, y de pronto vamos a una ciudad en provincia en donde era más bien desértico. Yo no conocía a nadie y pues había que entrar a una escuela nueva. En los primeros días de clases hubo una actividad en donde yo estaba bastante triste y no conocía a nadie, no tenía amigos en esa escuela, obviamente. Y recuerdo que se juntaron todos los niños alrededor del piano, el profesor de música estaba tocando el piano y yo me quedé en una esquinita lejos. Y cuando él me vio, se acercó y me dijo que si quería cantar. Y yo le dije que no. Bueno, más bien moví la cabeza diciendo que no. Y él me dijo, bueno, si no quieres cantar está bien, pero ¿te gustaría ver sonreír a las demás? Y le dije que sí. Entonces me dijo, ven. Yo me fui acercando y él empezó a tocar el piano y cuando vio que me acerqué a donde estaban todos, me vio, me cargó, me sentó en el piano, en la parte de arriba del piano. Él siguió tocando y empezó a tocar esta canción que hablaba de la montaña. Y decía, era una canción de Roberto Carlos, este autor brasileño, que hablaba de subir la montaña, de compartir, de ver a los niños sonreír, de ver las estrellas brillar, de que los hombres no se olvidaran de agradecer. Y el ritmo y aquella alegría de todos me contagió. ¿Quién diría que años después de terminar una carrera, de estudiar, de hacer todo lo que me habían dicho que era lo que te daría el éxito, realmente yo buscaba estar tan contenta como ese día y empecé a subir montañas. Empecé a compartir con niños porque quería verlos sonreír. Empecé a disfrutar de esos cielos estrellados y a no dejar de agradecer cada paso y todo lo que la naturaleza nos da. Hoy simplemente le doy gracias a ese profesor cuya empatía, sensibilidad y vocación sacaron a esa niñita de la tristeza, la subieron en ese piano y la invitaron a subir sus propias montañas. Muchísimas gracias. Sí, ahí estuvimos escuchando a Carla Willock, que es una alpinista mexicana. Y estamos en la pregunta, yo sé de paso, esa señora es la primera mujer que ha alcanzado las más altas cumbres de las montañas en el mundo. Y estamos en la pregunta de ¿qué profesores te dejaron huella? Ella entonces nos relató pues de un maestro que, miren, es un maestro de música que le motivó
a ella a ser una alpinista. Así que vamos a ver cuál es la reacción que tienen ustedes ante esto y si nosotros en este programa pues podemos enunciar algunos maestros que han dejado huellas. A ver. Claro, siempre hay maestros que te inspiran y te dan confianza, porque te dan ese empujoncito que uno sin esperarlo, que le dan a uno sin uno esperarlo, porque prácticamente fue lo que le pasó a ella, que prácticamente fue un empujoncito que le dieron, que luego la llevaron pues al éxito que tuvo, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestras experiencias también, en lo que se refiere a mí mismo, a mí hubieron varios maestros que me dieron ese empujoncito, porque no basta con decírtelo de lejos, mira, sí, tú puedes, yo creo en ti, eso le da a uno mucho ánimo y te motiva mucho, es cierto, pero a veces el que te agarren de la mano y te acompañen prácticamente, digamos que a la puerta, eso para uno es bastante significativo, eso no tiene precio verdaderamente. Porque a veces uno necesita que te agarren de la mano y te encaminen a la puerta. Uno necesita que te den ese apoyo en la espalda, sentir que tú tienes a alguien detrás de ti, que aparte de que te ha dicho de que confía en ti y que cree en ti, está a tu lado por si acaso tú fallas, poder ayudarte a levantar. Y uno como maestro también eso uno lo pone en práctica, porque uno entiende y ve en muchos alumnos, en sus ojos se ven esos alumnos que necesitan ese empujoncito, ese agarrón de la mano y llevarlo a la puerta y decirle, ve que tú puedes, ponerlo ahí en ese lugar donde quizás otros no lo han puesto. Y uno trata de hacerlo con los alumnos de ahora, y los alumnos de ahora necesitan mucho eso, necesitan maestros que le acompañen hasta la puerta para sentirse un poquito más seguro. Quizás esa seguridad que no encuentran tampoco en sus familias. Quizás esa seguridad que no encuentran tampoco en sus amigos, porque usted sabe que ahora hay mucho acoso escolar entre los mismos estudiantes y el maestro puede sacarlo de esa oscuridad y de ese vacío que sienten muchas veces esos estudiantes. ¿Esmirna? Sí, yo creo que el maestro Francisco lo dijo todo. Hoy en día, como él decía, nuestros estudiantes necesitan mucho acompañamiento. Y uno se da cuenta porque ya cuando ellos llegan a sexto de secundaria, que uno los ve desenvolverse en los buenos días, cómo ellos hablan, cómo se desempeñan cuando van a sus pasantías, uno se da cuenta de que ese empujoncito que uno le da, ellos lo llevan consigo y lo ponen en práctica. Un consejo, a lo mejor una reprimenda que uno le da en un momento dado, pero con cariño. O sea, porque no hay que ser cruel para uno llamarle la atención a un estudiante. Entonces, a mí misma, muchos maestros también me dieron mi empujoncito para yo poder lograr lo que hoy soy en día. Y eso es lo que debe de hacer el maestro. En sus casas muchas veces hay muchos problemas y ellos llaman mucho la atención en la escuela. Llaman mucho la atención, pero es porque les hace falta esa atención que no tienen en su casa. Y el maestro tiene que ver eso y ver cómo podría ayudar a ese estudiante. Para eso nosotros tenemos el ojo crítico. Podemos entonces decir que esta forma de ser de esos maestros que ustedes tuvieron influyó de alguna forma en la manera en la que ustedes hoy ejercen su magisterio, esa forma de ellos ser, de ese acompañamiento que les dieron. Claro, porque es que esos maestros, por lo menos en mi caso, te daban esa confianza que uno, en el inicio, por ejemplo, de mi carrera, uno es nuevo, uno es novato, uno tiene ciertos miedos al comenzar a ser profesor. Usted nunca ha ejercido
el magisterio, uno se preparó para eso, pero no es lo mismo la realidad que la práctica en una aula, con un maestro en el aula, para pasar una asignatura. Ya es con la realidad, con los alumnos ahí. Y en eso y en otros aspectos de la profesión, hubieron maestros que te exhortaron, te dijeron, vamos, ve al campo, que para eso tú te preparaste, y te dan como esa confianza y esa valentía que uno toma al darte la confianza, uno la siente y la sintió por medio de esos profesores. Y así uno fue empezando y ya uno se va solo, gracias a esos maestros que confiaron en ti. Habían otros que decían, no, este todavía no está preparado. A pesar de que tú te pasaste 4 y 5 años preparándote en una universidad, siempre sale uno que no, que todavía tú no estás preparado. Uno se pregunta, ¿pero cuándo voy a estar preparado si no me sueltas? Y hay maestros que entonces dicen, sí, suéltalo, porque para eso se preparó. Y ahí uno arranca con todo el pie y con éxito, gracias a Dios y a la confianza de esos profesores. Algo interesante es preguntarles a ustedes, ¿ustedes han podido compartir con sus alumnos esas historias de esos maestros que han estado ustedes pues expresando de manera más detallada, por supuesto, con estos alumnos? ¿Y cuál ha sido la reacción de esos estudiantes cuando ustedes le hablan de esos grandes profesores que han tenido ustedes en su camino? Bueno, ya cuando los muchachos ya llegan a sexto, que se hacen esos encuentros y convivencia, pues hay uno, a mí me ha tocado expresarle algunas cosas y ellos a veces ven a uno como tan serio y dicen, pero ¿cómo va a ser, profesora, que usted era así? Yo, claro que sí, pero eso es cuando llegan a sexto, ya que uno puede decirle alguna cosita. Yo era tremenda en el aula, hablaba mucho y ellos se ríen mucho uno contándole esas experiencias, porque ellos entienden que uno no es un extraterrestre, uno fue igual que ellos, y eso hace que ellos se puedan ver o sea, y ver que si nosotros lo logramos, pues ellos también lo pueden lograr. Por eso uno le habla de esas experiencias. Francisco Alberto, ¿nos comparte alguna experiencia? Ciertamente con los muchachos, más o menos como lo decía la profesora Esmirna, después de uno entablar una lección de clase, de cualquier asignatura que uno esté impartiendo, siempre es importante el contar experiencias basadas en la realidad y en la historia propia, lógicamente sin uno tener que contar cosas más personales, ¿verdad? Pero sí por lo menos los momentos de escuela que uno vivió, cómo uno lo vivió, qué maestro uno tuvo. Claro que sí, que uno cuenta esa historia y los muchachos se quedan con la boca abierta y tú lo ves que se interesan en el tema, porque ven, quizás dirán, bueno, ¿y cómo fue la preparación de estos maestros que son de X manera hoy en día? ¿Qué experiencia ellos tuvieron con sus maestros que lo hayan llevado a ser como ellos son hoy en día? Sea de una manera u otra, sea una manera positiva o sea una manera negativa. Ellos siempre te ponen atención y les gusta que uno les cuente historias de ese tipo, de cómo fue nuestra vida como estudiantes, porque como lo decía la profesora Mirna, a veces, como uno está a veces un poquito serio en sus clases, toma su cosa en serio, pues a veces creen que uno no fue muchacho también, y que uno no tuvo sus dificultades y sus bajas, y que uno no tuvo también un maestro que en esas dificultades y en esas bajas pues fueron nuestro apoyo también, como quizás nosotros lo estamos siendo también para ellos en el día de hoy. Cierto. ¿Sí? Bueno, no, decir que lo cierto es que el maestro, independientemente de que se lo proponga o no, es una persona que deja huellas en la vida de los estudiantes, porque ya lo hemos visto aquí con todo lo que nos han compartido Francisco Alberto y Esmirna, nuestros invitados de hoy. Así es que soy de las que piensan que la escuela, el colegio, las aulas, es un lugar en donde tiene que ser agradable para que el estudiante se sienta identificado
Y como decía la profesora Esmirna, el maestro no tiene que ser un extraterrestre, no tiene que venir con unas historias inventadas, con el simple hecho de ser él o ella como es en su vida cotidiana. Yo entiendo que ya con eso está dejando un legado. Así es que la verdad es que ha sido un muy bonito programa, pero ya tenemos que cerrar, Jonathan, entonces vamos a la última parte del programa. Sí, lamentablemente llegó el momento de cerrar. Nosotros les queremos agradecer a ustedes, a Francisco y a Esmirna, por el tiempo que nos han dedicado. Ha sido muy interesante esta conversación y realmente esperamos que lo hayan disfrutado igual que nosotros, igual a las personas que nos están escuchando. Así que muchas felicidades para ustedes y esperamos poderle tener a los dos pronto por acá. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un placer hablar de estos temas, así que muchas gracias. Muchísimas gracias realmente por la invitación. Espero volver a estar con ustedes. A mí me gustaría, antes de que ya cerráramos definitivamente, decir algo que decía nuestro padre, director, rector del Colegio Don Bosco, el padre Wilson, en una reunión con los maestros, y él decía esto. Él decía, el maestro no da clases, enseña. El maestro no cuida muchachos, los acompaña. El maestro no solo trabaja, sino que tiene una misión. Y realmente eso que él dijo, yo lo he atesorado para mí, porque entiendo que es así, que eso me va a ayudar a mí en la meta que yo me he propuesto. Y espero que a todos también. Bueno, queridos amigos, gracias por escucharnos y será para la próxima. Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados y a ustedes. Sigan, pues nos encontramos el próximo sábado. Uy, ¿de qué sábado? A todos ustedes nos encontramos viernes. En el próximo programa. Claro que sí, es que ya imagínate. Ha sido tan interesante. Gracias nuevamente. Bendiciones. Bye, bye. Bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.